Vamos a hablar un poco de lo que es el reino de Dios. En sí entendemos lo que es reino, pero hay un montón de dudas en cuanto al reino. Y visiblemente lo que quiero enseñar hoy es que en el reino de Dios no se acepta la doble ciudadanía. Y viendo que hoy tenemos Santa Cena, ¿no? Y gracias al sacrificio del Señor en la cruz del Calvario podemos hoy tener entrada libre a ese reino. Al reino que en un principio estaba velado para los gentiles. Nosotros saben que somos gentiles. Estaba velado para nosotros y en base a que judíos han rechazado al Señor, el Señor nos dio entrada libre a los gentiles. Y llamó a un gran predicador, a mi juicio, el apóstol más grande de la historia del cristianismo, que fue Pablo, a predicar a los gentiles. Entonces, todos los escritos de Pablo hablan de la predicación a los gentiles. ¿Sí? Y la palabra en Colosenses 1:13 nos enseña, si lo quieren buscar, búsquenlo tranquilamente, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, el reino de la luz admirable, ¿sí o no? Vamos a buscarlo igual. Vamos a ir despacio porque hay unos cuantos, como bien saben, nos gusta usar la Biblia. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Amén. Hemos trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de la luz. Hemos salido de un reino para ir a otro. Por lo tanto, no podemos, si hemos sido trasladados a un reino, no podemos permanecer en otro lugar. Si yo me traslado de acá a la calle, no puedo estar acá en la calle. Amén. Pero muchas veces como cristianos parece que saltamos de un reino al otro. Yo siempre digo y hago, digo que algunos cristianos son como Facundo Cabral, no son de aquí ni son de allá. Parece que viven jugando a la rayuela, del cielo al infierno y del infierno al cielo. Y acá hay que definirse. Dios es un Dios de dualidad. El que no es conmigo, contra mí, siempre va a haber dualidad. Nunca va a haber grises. O estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de las tinieblas. No hay vuelta. Amén. Pero dice la palabra que fuimos alcanzados. Miren lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo que decía Pablo en su conversión, Hechos de los Apóstoles 26:8. Vamos a sacar esto. Hechos 26. El capítulo 8, Pablo está relatando su conversión. ¿Sí? ¿Lo tienen? Déjenme buscarlo, yo todavía no. Perdón, el 18. 26-18. ¿Lo tienen ahora? Sí, estaban ahí. Algunos tendrán que dar vuelta a la hoja, pero estamos ahí. Dice Pablo. Vamos a leer a partir del 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Acá habla también que Pablo fue trasladado y fue llamado para eso. Aún nosotros los que fuimos escogidos también hemos sido llamados para predicar y para sacar a la gente del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay mucha gente aún dentro de nuestras congregaciones que ignora un montón de cosas, ignora la verdadera palabra. Uno se predica la sana doctrina, dice la palabra de Dios, que muchos van tras fábulas, porque la sana doctrina le produce comezón. Entonces prefieren ir tras las fábulas. Fábulas, ¿saben lo que es? Los cuentos. Mucha gente que va tras cuentos. Y lamentablemente se enseña mal, como venimos aprendiendo sábado a sábado, cosas que se producen dentro de las congregaciones que no son de Dios, pero que se hacen con buenas intenciones. ¿Se acuerdan que hace un par de sábados hablábamos del rey Josías, de la escuelita dominical? Que hubiese sido, si el rey Josías en vez de estar reinando estaba en una escuelita dominical a los 8 años. Entonces,
Está buena la buena intención, pero la escuelita dominical es nada más. Está hecho para que ellos no molesten a los papis mientras escuchan. Ellos escuchan y son bendecidos. ¿Por qué lo vamos a privar de escuchar la sana doctrina? ¿Amén? Si dice la palabra que para entrar al reino hay que ser como uno de ellos. No como uno de nosotros, como uno de ellos. Ellos son inocentes, son puros. Uno los disciplina y a los 2 segundos le dice, dame un beso y viene y te da un beso. Vos disciplinas a una persona y por 2 años no te cae más en la congregación. Son diferentes, ¿no? Y aparte, bueno, gloria a Dios, acá no disciplinamos a nadie. Creemos que Dios es al que ama disciplina, es Dios. Yo tengo la idea de que uno cuando hace una macanita se sienta sonado. No hace falta que te lo disciplina. Viene uno y dice, pastor, estoy pasando por un momento difícil en mi vida, discúlpeme, pero me voy a sentar. ¿Sí o no? ¿A ver? Entonces, Dios es el que ama disciplina. Gloria a Dios que así sea. Porque lo amo y porque es un escogido. Así que cuando se sienta la disciplina de Dios, sienta también que es un escogido. Porque se lo disciplinó porque lo ama. Lo peor lo que más le duele a un cristiano es ser disciplinado por Dios. Pero cuando te disciplina es porque te ama. Si no te disciplina es porque no sos un escogido. ¿Amén? Amén. Vamos a leer Lucas 1, 79. Veamos para qué vino Cristo al mundo. El libro de San Lucas. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Lo tienen? Qué rápido, ¿no? Lucas 1:79. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Miren para qué vino el Señor. Para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Saben que nosotros habitamos en tinieblas? Dice la palabra. Que fuimos trasladados. Por lo tanto, si Efesios 5:18 dice que en otro tiempo éramos tinieblas y ahora somos luz, ¿no? Y también dice 2 Corintios, si lo quiere buscar, 6:14. Mire lo que dice 2 Corintios 6:14. ¿Lo tienen? Gloria a Dios, Jesús. Dice, no os unáis hechos igual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Ahora, dice que en otro tiempo éramos tinieblas y ahora somos luz. Y si no hay comunión entre la luz y las tinieblas, y que fuimos trasladados de un reino al otro, si todavía seguimos sin tinieblas, hay una sola opción. Nunca salimos de las tinieblas. Si no hay comunión, si fuimos trasladados al reino de la luz y todavía en nuestra vida estamos en tinieblas, que nunca nos fuimos de las tinieblas, nunca fuimos trasladados. Entonces, examinémonos. Nadie puede decir, me fui un poquito de la luz y me volví a las tinieblas, y de las tinieblas me fui a la luz. Señor, una vez fue el sacrificio del Señor y nos hizo completo, dice Colosenses. Un solo sacrificio nos hizo acepto. Si fuimos trasladados de un reino a otro, yo no puedo volver a otro reino. La única opción es que nunca fuiste trasladado. ¿Amén? Es la única opción. ¿Sí? Miren. Esperen un cachito, vamos a leer. Primera de Pedro 1:5, ¿lo tiene por ahí? Uno 5. Vamos a leer bastante. Primera. Vamos a leer. Vamos a leer a partir del 4. Que nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteros, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Yo creo esto, yo creo que hay personas que sí han sido trasladadas, pero que están pasando pruebas. Y cuando pasan pruebas como que se debilita un poco la fe. Pero las pruebas vienen de parte de Dios. Lo que no viene de parte de Dios, la tentación, a veces confundimos. Dice que la palabra que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. La prueba sí viene de parte de Dios. Amén. Vamos a leer el 18. Vamos a saltar un poquito, vamos a ir hasta el 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ahí estamos. Si fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la palabra vana significa vacía. ¿Cómo puede ser que si fuimos rescatados de nuestra manera, volvamos a vivir de la manera en cual estábamos antes de conocer a Dios? ¿O fuimos rescatados o no fuimos rescatados? Amén. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren lo que dice, habiendo purificada vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y vamos a saltar un poquito y vamos a ir al 2, 9 y 10. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe qué significa adquirido? Comprado. Dios pagó precio. Hoy vamos a celebrar eso. Mientras algunas iglesias celebran Navidad, Jesús no nació para la Navidad. Ahí nació Tamuz, el hijo de Nimrod, el primer hombre fuerte, contrario a Dios, el creador de la torre de Babel. ¿Sí? Y Dios nunca dijo, cuando dijo hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús, se refería a su muerte, nunca a su nacimiento. Jesús nació aproximadamente para estas fiestas, para la fiesta de las enramadas, para fin de septiembre, principio de octubre. Ya para que venga la fiesta la fiesta de la Navidad, vamos a hablar de la Navidad, ahora nos vamos a adelantar. Pero quiero decir cómo se celebra la muerte. Cristo nunca dijo que celebra el nacimiento. Si nosotros en base a la muerte de Jesús tenemos vida, si Jesús no hubiese muerto no tendríamos vida. Entonces, ¿para qué celebrar un nacimiento? Es más, no se sabe con exactitud la fecha de nacimiento. Si Jesús hubiese querido que celebráramos su cumpleaños, por decirlo de alguna manera, estaría bien claro. No está bien claro. Si él cree que es fin de septiembre, principio de octubre, para la fiesta de las enramadas, por eso no había lugar en los mesones, porque venían desde Israel un montón de gente a la fiesta de las enramadas, y no porque, como se dice, Jesús era pobre, porque José estaba en condiciones de pagar un mesón. ¿Amén? No había lugares en los mesones, no, que no tenía dinero. Pero dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas. Dice, mire lo que dice, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que somos un reino de sacerdotes. Pero como decía, hay una mala noticia. No podemos tener dos ciudadanías. Así que es una mala noticia, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que, según muchos, el reino de Dios cree que se ha de manifestar una vez que lo muramos, ¿no? No dicen muchos, bueno, ya veré el reino de Dios. Una vez que... Hay una verdad ahí. Para ver el reino de Dios hay que morir. Una verdad, hay que morir. Pero no de la manera
literal, sino morir al otro reino, al reino de las tinieblas, al cosmos, al sistema mundo. Amén. Pero la palabra en Mateo 3.2 nos anunciaba algo. Nos anunciaba algo Mateo 3.2. Para que algunos creen que el reino de Dios todavía no está entre nosotros. El otro día vimos esto, pero vamos a refrescar un poquito. Dice, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista en aquellos tiempos decía que el reino de los cielos se ha acercado. También Mateo 6.33 Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si nosotros nos tenemos que morir para encontrar el reino de Dios, ¿cuándo tendremos la añadidura? Quiere decir que el reino de Dios está acá. El reino de Dios no ha de venir. Vino cuando vino Jesucristo. Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de Dios. No podía venir un rey si no tenía reino. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Pero si tiene alguna duda, vamos a ver alguna palabra más. Lucas 10. Verso 9. Vamos a leer a partir del verso 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan adelante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Acá. Amén. Gloria a Dios. Hay mucha gente que tiene confusión con esto, está esperando morirse para poder disfrutar del reino de Dios. Dice Lucas 17:21. 17:21. Vamos a leer a partir del 20. Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Por lo tanto, la palabra nos indica que el reino está aquí. Amén. Por eso, para heredar el reino, debemos morir, es verdad. Pero no literalmente, debemos morir al otro reino, el reino de las tinieblas. Que según Gálatas 5, hay una advertencia de aquellos que no heredarán el reino. Si quiere lo buscamos, Gálatas 5:21. También Efesios 5:5, si lo quieren anotar y después búsquelo. Hay una lista de gente que no le da el reino, ¿no? Mire que manifiesta, vamos a leer a partir del 19, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes como esta, acerca de las cuales los amonesto, porque ya les he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, es muy claro. Si todavía hay muchas de estas cosas en nuestras vidas, es que no hemos sido trasladados a un reino de otro. Tendríamos que examinarnos, porque más adelante después nos enseña cuáles son los frutos del Espíritu. Y digo, hay personas que te hablan del Señor, y cuando uno las conoce, ves que tienen más obra de la carne que fruto del Espíritu. Entonces me da la evidencia que no ha sido trasladado de un reino a otro. Porque sí entendemos que la palabra dice que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También dice que vamos a ser llevados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Vamos a ir transicionando hacia eso, pero no podemos tener 10 años de cristiano y tener todavía más obra de la carne que fruto del Espíritu. Amén. Porque verdaderamente
da la evidencia de que nunca hemos sido trasladados. Pero también yo creo que viendo la gente que se está acercando a la congregación y mucha gente, los que somos un poco más viejos, permítanme la expresión, ya en lo que es reforma, un poco nos agarramos la cabeza. Porque la gente viene y se agarra la cabeza y dice, la verdad que no he entendido nada. 20 años de iglesia y me di cuenta que no he aprendido nada. ¿Por qué? Porque se ha predicado muchas veces Babilonia, sistema babilónico, sistema mundo, en vez de enseñarle a la gente a depender de Cristo y no a depender de los pastores, a depender de un montón de cosas. Y cuando uno se les quita el velo y se le predica a Cristo, empieza a entender un montón de cosas. Hay pasajes que son predicados cortados. Yo el otro día le decía a un muchacho en la reunión de varones, y dice leer Oseas 4:6, le digo, ¿leíste Oseas 4:6 alguna vez? Y no se acordaba. Y si yo les digo qué dice Oseas 4:6, la primera parte, lo van a conocer todo. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo creo que más de eso no le han enseñado ese pasaje. Pero si usted busca ese pasaje, va a comprobar que sigue, que nunca se cortó ahí. Que maliciosamente lo han cortado ese pasaje. Ese pasaje dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desecharon mi sabiduría, yo los echaré del sacerdocio. Y por cuanto se olvidaron de mi ley, yo me olvidaré de sus hijos. Ahora digo yo, ¿por qué hacen un pedacito así de un pasaje tan largo? ¿Por qué? Porque saben que han desechado la sabiduría de Dios. Entonces la segunda parte no conviene. No conviene. Entonces, después lo animo y agéndeselo y búsquelo y va a ver que es así. Que sigue ese pasaje. No dice solamente mi pueblo perece por falta de conocimiento. Después hay un pasaje que dice, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Pero la parte de seguir la paz con todo no pasa. Solamente dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y la parte que dice seguir la paz con todo, esa parte no. Es más difícil. Entonces es más fácil decir, sin santidad nadie verá a Dios. El pasaje dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Pero por qué nos han enseñado un montón de pasajes cortados? Entonces, esto es lo que nos llama la atención. Y damos gloria a Dios que puedan venir, porque nosotros decimos que Dios mismo, Jesús, cuando se fue en Mateo 28, dice en la gran comisión que enseñemos y discipulemos. Dios nos mandó a enseñar y discipular, a abrir aulas. Pero la gente va a estar en el edificio lindo, porque Dios nos mandó a abrir aulas, a enseñar. ¿Amén? Y la realidad es que tenemos que enseñar. Porque si no conocen a Dios, dirán como ese hombre, Señor, en tu nombre no eché fuera demonio, en tu nombre no profeticé, nunca lo conocí. Apartados de mí hacia el mal. Pablo decía, para vergüenza lo digo, ustedes no conocen a Dios. Debemos conocer a Dios. Por eso no le temen, porque no se puede temer a lo que no conocen. Siempre decíamos, y una vez me dijo cuando la chica la asustaban con el jorobadito al lado, y a otros los asustaban con el nombre de la bolsa, con el cuco, pero cuando crecimos y vimos que no existía tal hombre de la bolsa y tal cuco, ya no tuvimos miedo. Entonces, como no podemos temer a que no conocemos, pero cuando conocemos a Dios y cuando conocemos que Dios tiene ira, por más que nos enseñen que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, cosa mentirosa. Porque la palabra de Dios en el Salmo 7:11 dice que Dios es Dios justo y está irado todos los días con aquel que comete el pecado. Cuando entendemos que Dios tiene ira, ya, que está manifestada para el día del juicio de Él, ya tememos a Dios. Pero yo no temo por lo que vaya a pasar con mi alma si va a ir al infierno. Yo temo por fallarle a Dios. Ese es el temor que habla Dios, el temor reverente. Nosotros no tener miedo a fallar a Dios, a saber que Él pagó precio por nosotros, y el cual no es digno de que le fallemos.
Amén. Ahora, yo me preguntaba, entonces, uno va al Reino Unido, ¿no? Y puede hablar un montón de inglés. Re bien, hasta pareciendo un inglés. Pero usted le pide la ciudadanía y si no tiene la ciudadanía, por más lindo que hable, hay cristianos que son así, que hablan muy bien de las cosas de Dios, del reino, pero cuando le piden la ciudadanía, todavía tiene la ciudadanía del mundo. Cuando vamos al testimonio que da delante de aquellos que no son cristianos, ese es mejor perderlo que contar, ¿no? Si ese cristiano, yo no sé lo que soy, te salen, que son católicos, te salen, yo soy sofrenino enamorado, te salen enamorados. Y la realidad es así, podemos hablar muy lindo, pero la ciudadanía va a denotar, nuestro testimonio va a denotar si inclusive para dar un reino a Dios. Porque hay cosas que no se pueden llevar ahí. El testimonio, este pueblo de labios no, para ser vamos a ver. También me quedaba pensando que al lado me da un poquito de broma, pero también digo que hoy mientras hacía el estudio deberíamos ser como los habitantes de Malvinas, los Kelpers. Díganle a los Kelpers si quieren ser ciudadanos argentinos. Ellos tienen una ciudadanía sola. Nosotros sí decimos que somos de Dios, pero podemos andar compitiendo con nuestra ciudadanía, con las cosas de acá. Usted va a la Malvinas, cada vez que le hace un reportaje, ni loco que sea argentino. No estoy hablando de parte, estoy hablando de lo que debería ser. Nosotros como hijos de Dios, no, ni loco quiero volver a otro país, ni de casualidad. Me va la vida, prefiero morir hoy, como decía Pablo, morir es ganancia antes de volver al otro país. Antes de hacer algo que desagrada a Dios, prefiero morir. ¿Sabes lo que era cuando había persecución? No se importaba nada. Dice que a Pablo lo sacaron en vista pensando que se había muerto, a causa de tantos cascotazos que le dieron cabecito. Dice que se levantó y se metió vuelta por el campo. Ahora nosotros le llamamos a un hermano por teléfono. ¿Cómo está? ¿Bien? Nos cortó el hermano, ya lo llamamos. A él lo mataron, porque lo mataron, ¿sabes? Que lo mataron porque si lo dejaron porque pensaron que estaba muerto. Si estaba muerto, mínimo tenía que estar con convulsiones, tenía que estar para terapia intensiva. Mi teoría es que resucitó y entró de vuelta a la ciudad y siguió predicando. Nosotros a veces porque no nos llaman, porque nos cortan, ya, no, que nos soltó, que me dijo, ¿para qué lo voy a llamar? Y quizás es un escogido, quizás es el tiempo, pero hay que insistir. Yo creo en la elección, como queremos todos los que estamos acá. No sabemos quién es el escogido y quién no. Romanos 8 nos enseña la elección. Por lo tanto, a todo el mundo tenemos que hablar del reino de Cristo. Amén. Por eso, también en este reino entendemos que también hay economía. ¿Sí? Hay diezmo, ofrenda, primicia. Pero imagínense, yo pactando con el rey. ¿Quién soy yo para pactar con el rey? Hoy veo un montón de iglesias que pactan, vengan, yo me voy a presentar ante el rey y voy a pactar. O el rey va a querer pactar conmigo. No se habla de pacto continuamente. ¿Por qué? Si Dios es el dueño de todo. Imagínense que Dios se ponga a la altura mía para pactar conmigo. Pero hay pactos. No, eso de pactos, los predicadores de las tinieblas. Dios no paga con nosotros. Dios dice, probarme en esto y no se habla más. Y no se habla en cada reunión una hora de dinero. No se habla de dinero. Él es el dueño de la plata y del oro. ¿Saben que una de las cualidades de Jehová es Shireh? La palabra Shireh significa proveedor. Si sabemos que nos provee, no tenemos necesidad de hablar de Dios. No tenemos necesidad de pedir cada uno en su corazón. Nosotros enseñamos en el medio de la alabanza, cuando termina la reunión y tiene ganas de diezmar o de ofrendar, lo hace, pero no paramos un minuto para hablar de dinero. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo pactar contigo, porque Dios es superior a mí. ¿Cómo voy a pactar?
ande con Dios. Usted le da esto, Dios le da esto. Si que yo sepa, en Malaquías no falta. Probadme en esto si haces esto. Es una orden de Dios. Dios, cada vez que abre uno la palabra, Dios ordenó. Ordenó. Nunca le dio lugar a que usted pida. Es más, ¿se acuerda cuando eligió los apóstoles? Le pidió a algunos si quería venir en pos de él. Seguimos. Dejate lo que está haciendo y seguimos. A ver, ¿por qué cree que va a pactar con nosotros, Dios? Es una mentira, ¿saben? Es una mentira. Pero bueno, vamos a ver Hebreos 13:14. Nada nos va a faltar. Nada nos falta. Hebreos 13:14. Y gracias a Dios que no podemos faltar. Si ya sí puede faltar, nunca le agradecemos, pedimos. Imagínense si podíamos faltar. Ahora estaría cansado. Perdonen que repita esto, pero el jueves ya he hablado y quiero hacerles un pequeño cuento que he contado el jueves. Y una persona se muere y va al cielo y en el cielo pasa por un cuarto y un cuarto estaba millones de ángeles. Y dice que este varón le pregunta a uno que lo estaba guiando en el cielo y dice: ¿qué es esto? Estos son los ángeles que reciben las peticiones, entonces trabajan y procesan la petición. Pasa por otra habitación y había el doble de ángeles trabajando. Y estos son los que envían la petición. Y pasa por otra habitación y había un angelito solo bautizando. Dice, y este es el que recibe la gracia. Entonces, a Dios nunca le agradecemos, pero pedimos. Igual que no nos diga que sí algo porque nos ofendemos. Porque Dios está a nuestra disposición. Por eso digo que con Dios no se falta. Dios no está a nuestra disposición. Él es el soberano, no somos nosotros los soberanos. Él nos amó primero, ¿no? Que nos amamos nosotros. Él no nos necesita a nosotros sí lo necesitamos a Él. Pero vendemos el Dios pobrecito. Él está a la puerta de tu corazón y ya. No es una palabra para la iglesia de la visión, Apocalipsis 3:20. No es el Dios pobrecito que está, abrime, porque si no. No. Seguí. No, pero abre tu corazón. O no lo vi llorar con el joven rico cuando el joven rico recibió la ganancia, sí. Dice que lo amó y siguió su camino. Pero nosotros vendemos a Dios como el Dios pobrecito. Igual que lo vendemos como el abuelito de Heidi. Dios no es el abuelito de Heidi, Dios es reina, Dios está reinando. Cuando viene alguno y me dice, usted es el papá espiritual, yo tengo 3 hijos y ya está. Le doy gracias por 3 hijos, ya está. No tengo más hijos. Porque yo soy el papá espiritual de alguien, Dios es abuelo y Dios no es abuelo de nadie. Entonces ya está. Amén. Hijos, ya está. Nos amamos en el Señor. Ustedes son como siervos míos. Yo nada más apaciento la gracia del Señor. Yo no soy papá, solamente 3 hijos andan por ahí. Uno está durmiendo por ahí, la nena y el otro no. Gracias Dios. Gracias por Mateo, que puso 1,5 kilos. Listo. Pero la gente quiere que seamos papás. No son. El único papá es Dios. Amén. Hay otro papá que dice que papá es la mentira. ¿Saben? ¿No? Entonces quiere decir que todos somos hijos. No todos tenemos el mismo papá, pero somos todos hijos. Yo igual prefiero tener papá de la verdad. Bueno, Hebreos 13:14. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Qué no tenemos aquí? Ciudad permanente. No tenemos ciudad permanente. O sea que la ciudad esta no permanece. Si no tenemos ciudad permanente, esta ciudad va a ser destruida. Dice, sino que buscamos ¿cuál? La porvenir. Qué bueno. Qué bueno. Ahora, ¿de dónde viene la porvenir? Apocalipsis 21:12. Vamos a romper una burbujita, porque muchos creen que cuando venga Dios nos vamos a ir a vivir al cielo.
¿Saben, no? Que muchos creen que vamos a ir a vivir al cielo. Y Dios nunca dijo eso, que vamos a ir a vivir al cielo. Miren Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué dice que hace? ¿De dónde viene? Desciende del cielo. Si desciende del cielo, ¿para dónde viene? Para la tierra. Entonces vamos a estar en la tierra, no vamos a estar en el cielo. Sino para que va a descender la ciudad del cielo a la tierra porque nosotros no vayamos al cielo. ¿No? Y después decir, 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. O sea, sáquese la imagen que nos vamos a ir al cielo. Si cuando venga Cristo estaremos en la nube, pero después vamos a venir a reinar acá. La tierra no va a morir, no va a desaparecer. La tierra la vamos a heredar nosotros, va a ser transformada. Lo que va a desaparecer va a ser el sistema cosmos, el sistema mundo. Nosotros vamos a venir a reinar en esta tierra. Amén. Entonces, eso que nos vamos a ir al cielo, Dios no va a hacer descender las. Vamos a estar jugando sub y baja. Dios desciende a Jerusalén y nosotros vamos para arriba. No, nada que ver. Amén. Otro día vamos a dar más evidencia de que verdaderamente nos vamos a quedar en esta tierra. Por eso esta es la ciudadanía que aguardamos, esta ciudad celestial, la ciudadanía eterna. Por eso, al tomar estos símbolos, vamos a entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Por eso, si tenemos dos ciudadanías, está como menospreciando el sacrificio de Dios. Porque Jesús murió para que nosotros tengamos una sola ciudadanía, para que podamos heredar la vida del Eterno. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida del Eterno. Dice el original que tenga la vida del Eterno. Nosotros tenemos la vida de Cristo, dice que Él nos dio la vida a Él. Por eso no podemos menospreciar el sacrificio de la cruz del Calvario. A Cristo dice que pagó un precio, que gastó hasta la última gota de su sangre. Todo fue vertido en esa cruz del Calvario para que hoy nosotros tengamos herencia. Dice que la herencia nuestra es incorruptible. Amén. Las adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Nadie puede ser trasladado al reino y todavía tener amistad con el mundo. Pero que nuestra mente a veces estamos tan mal enseñados que nuestra mente es chiquita y pensamos que adulterio solamente es en lo sexual, cuando una esposa engaña a la esposa, cuando una esposa engaña a la esposa. Sin embargo, acá no está hablando. Habla de un adulterio espiritual o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es amistad con Dios? Alguien que tiene amistad con el mundo ya está adulterando. Alguien que pone las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios está adulterando. Amén. Por eso es importante que entendamos que la amistad con el mundo es una amistad con Dios. Es importante que entendamos que no podemos seguir teniendo la ciudadanía del mundo. ¿Sí? Nadie puede heredar la ciudadanía. Mateo 2:70 dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, es papá. Dios siempre puso dualidad. Frío o caliente, los fríos los vomitaré en mi boca. Dice: póstrate delante del Señor o te vas a postar, si todo esto te dará Satanás. O vas a elegir por Jesús o vas a elegir por Barrabás. Siempre hay dualidad. Dios nunca habló de grises. Amén. He puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge por tú. No veo más de dos cosas para elegir. Nunca veo más de dos cosas para elegir. O es el reino de la luz o es el reino de la tiniebla. O decidimos entregarle a Dios la vida o seguimos dándose a Satanás. Por eso es importante que entendamos, ¿no? Miren, este es un tiempo final, un tiempo peligroso. Yo siempre digo que la mayoría de las congregaciones hablan de los tiempos finales, que estamos en los últimos tiempos. Pero tristemente uno ve cómo enseñan
y uno se da cuenta que viven como si faltara un ciclo para ver a Jesucristo. Porque si realmente estuvieran convencidos de que estamos en tiempos finales, tendrían temor de Dios. No enseñarían un montón de cosas. Yo sé que quizás para algunos de ustedes algunas cosas que estamos diciendo pueden no compartirla, pueden no entenderla. Pero vaya a su espíritu y pregúntele si la palabra no es eso. La palabra y el espíritu nos enseñan. Entonces, todo está en la palabra de Dios. Si hay algo que no aceptamos en esta congregación es que no haya Biblia. Queremos que la gente siga a través de la palabra de Dios, a ver si lo que se enseña acá es como dice la palabra de Dios. Es muy fácil enseñar y que la gente no tenga palabra y empezar a divagar. El tema es entender que Cristo viene pronto. La palabra Maranata significa que Cristo viene. Que Cristo está viniendo. Después, como digo siempre, no se puede haber dos maneras diferentes de pensar. Uno dice, será tu opinión. Yo no tengo opinión. Yo no tengo opinión, no tengo por qué tener. Algunos dicen, ¿qué opinas del aborto? Yo no tengo opinión. Ya opinó el Señor y yo tengo que respetar. Y Dios lo rechaza. ¿Qué opinás de los homosexuales? Yo opino el Señor. Dice la palabra en Romanos 1 que Dios le entregó una mente reprobada por cuanto se encendieron en la lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres, Dios les entregó una mente reprobada. No tengo que opinar. Si Dios les entregó una mente reprobada, como hemos visto en la ley de matrimonio igualitario, veíamos un montón de pastores queriendo convencer de que ¿quién soy más que Dios? Si Dios los entregó una mente reprobada, yo puedo hacer convencerlos a esa persona, no. La única manera es que Dios lo pueda convencer. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que digo es que no tenemos opinión, ni me interesa opinar. Yo opino lo que dice Dios y me basta. Porque en definitiva que vamos a tener que dar explicaciones a Dios. Muchos dicen, es tu manera. Vamos a leer Gálatas 1:6. A ver si es mi manera. Gálatas 1:6. ¿Lo tiene? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Clarito, no es que haya otro, hay uno solo. Entonces no hay dos maneras de pensar. Hay gente que interpreta bien la palabra y hay gente que la interpreta mal. Después podemos discutir si la interpreta mal a propósito o no. También Juan 10, si quieren, miren lo que decía ayer el Señor Jesús. Juan 10:11. Mire ya cómo nos alertaba el Señor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Acá el Señor también nos estaba alertando que iba a haber pastores y iba a haber asalariados. Amén. Iba a haber pastores y iba a haber asalariados. No hay dos evangelios, hay uno. Hay gente que lo pervierte. ¿Quién lo pervierte? Los asalariados. Digamos que alguno quizás lo puede pervertir por ignorancia. Quizás. Pero estoy en condiciones de pensar de que el 90% que lo pervierte porque son asalariados. Amén. Por eso quiero que entendamos de que lo que vamos a hacer es de tal importancia. Esto no es un relleno en el día de hoy. Cristo pagó precio para que podamos celebrar. Cristo nos trasladó un reino al otro para que hoy podamos celebrar la Santa Cena. ¿Entendemos? No es que vamos a tomar la copa, el vino.
El pan este es un pan que hacen los chicos en la panadería, es un pan sin levadura. Yo no concibo que tenga levadura. La levadura, un poco de levadura le da toda la masa. Entonces el pan acá se hace sin levadura, como corresponde. Una después de la congregación es que el panetado, el cepita. Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero Cristo que el pan es sin levadura. Amén. Es más, dice que nosotros somos causantes de partir el cuerpo de Cristo. Lo hicimos partiendo. Yo soy el pastor fulano, el pastor mexicano. Yo soy el pastor pentecostal, luterano, hermano libre. Seguimos partiendo todo el tiempo. Todo el tiempo partimos el cuerpo de Cristo. Si la Biblia dice que el día que seamos uno, el mundo creerá. Nadie pertenece a ningún pastor. Todos pertenecemos al buen pastor. La Biblia nos dice que somos 20, 50, dice que somos millones de millones los redimidos por la sangre del Cordero. Entonces cuando usted le pregunta cuántos son en la congregación, y no en la iglesia, porque esto es congregación. La iglesia es usted, cada uno de ustedes. Usted es templo. Esto es edificio. Esto va a perecer. Esto ni siquiera es un lugar donde es una cruz, donde muchos creen que poner una cruz es una iglesia. Si la Biblia dice que donde dos son más se juntan en nombre, yo estoy en el nombre. Creo que acá son un poquito más de dos. Entendamos que en este tiempo final debemos buscar la zanahoria. Debemos permanecer en el reino de la luz admirable. Nadie que esté compitiendo con el otro reino va a poder heredar la vida eterna. O la vida eterna. Imposible. Imposible. Nadie que no ponga a Cristo por primer lugar tiene herencia en el mundo. En el mundo del reino, perdón. Nadie que no ponga a Cristo en primer lugar. Nadie que no es digno de dejar a su hijo, a su papá, a su mamá. Es digno de Cristo. Amén. Eso es lo que nos lleva a buscar. Siempre me pongo a pensar y me comparto a la congregación. ¿Cuántos tienen hijos? Varios, ¿no? ¿Cómo se ve el lugar ahora? Un día en folito preparado ya, y no le pide. Siempre hacemos esta enseñanza con los hermanos y decimos, las caras, ustedes se tienen que ver las caras, se transforman. La mía también, no se crea que no. Pero gracias a Dios, Dios nos repite 2 veces lo mismo. Pero mire que ese varón no dudó, cargó el burrito, el caballito, leña, y llevó a su hijo. Ni siquiera le dijo nada a su esposa. Y no dudó un segundo. Como tampoco dudó nuestro papá, ¿no? En enviar a Jesús. No dudó un segundo, ¿no? Usted tiene herencia porque él no dudó un segundo. Porque aún cuando él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. Y ya que está, le digo, ese también es uno de los pasajes peor entendido. Creían que Jesús no quería la cruz del Calvario. ¿Y sabe para qué vino Jesús? Para ir a la cruz del Calvario. Jesús lo que no quería experimentar era la separación con su papá, no ir a la cruz. Si él vino para decir. Por eso dijo, consumado es. Él no quería experimentar la separación. Porque en un momento le estaba hablando y en un momento le dejó hablar. El cuerpo del Señor se llenó del pecado ya. El papá siempre tan santo, dio vuelta a su rostro porque no podía ver a su hijo lleno de pecado. Y el pecado que cargó es el pecado de usted. Usted imagínese esto. Imagínese esto. Solamente cargue la enfermedad de toda una manzana. No del mundo, de toda una manzana. Entonces, imagínese usted con toda la enfermedad solo una manzana. Monstruo, no es reconocido. Cristo cargó todas las enfermedades de toda la humanidad. Todo el pecado de toda la humanidad. ¿Cómo te llamas vos? Entonces está lindo chiste, pero
Cerramos nuestros ojos y pensemos lo que es eso. Y va a ver que menos que hacernos reírnos es de llorar. Porque la pasión de Cristo pareció dura, ¿no? Pero no fue nada. Isaías 53 dice que fue molido por nuestros pecados. ¿Y una carne molida? Compró carne picada para hacer empanada alguna vez, ¿no? Se imagina, dice que la carne de él fue molida. Dice que le pegaban con unos látigos que tenían unos ganchos y le daban y le rasgaban la piel. Se imagina, ¿no? ¿Y sabes por qué le quebraban la pierna a los que estaban crucificados? Porque la crucifixión hace que uno se asfixia, hay algo acá que se asfixia, entonces uno sube una pierna a la otra para poder respirar. Entonces le quebraban la pierna para que muriera más rápido y no pudiera respirar. Pero estaba profetizado que el Cristo no se le iba a quebrar ninguna pierna. Cuando fueron a tocar ya estaba muerto y le cagaron la lanza al costado. Y si repasa esa noche, esa Santa Cena, qué preciosa la Santa Cena. Si usted le repasa el texto de Lucas 22, dice que en esa Santa Cena preciosa donde él llamó a sus discípulos a compartir, primero se peleaban por quién era el mayor. Después se peleaban por quién lo había de entregar. Estaban seguros todos, porque todos eran de Judas, se decían, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Se ve que no estaban muy seguros del camino, ¿no? Preguntale qué. ¿Sabes por qué no pudieron discernir quién era? Porque Jesús volcó el vino en un plato. Dijo, al que le mojar el pan, ese es. Y todos vieron que mojó a Judas. Pero ¿sabes por qué no lo entendieron? Porque era una traición judía. Cuando alguien estaba gozoso de que venía a compartir la cena, yo invitaba a la hermana a compartir una cena. Yo le pedí que estaba, yo le mojaba el pan y le daba de beber. Eso era agradecimiento porque puse a compartir la cena. Por eso los demás discípulos no pudieron entender lo que estaba haciendo Jesús. Porque dijo, al que mojar el pan y se lo dé, ese es. Le dijo, ahora lo que vayan a hacer, ven y hazlo. Pero los demás no entendieron. ¿Por qué no entendían? Porque era una tradición judía. Creían que estaba agradeciéndole a Judas que compartió la cena. Pero aún así dice que cuando vino a entregarlo le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Y la palabra dice que llegó un momento que le dijo, ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, ahora lo llamaré amigo. Hasta el último momento, ¿qué vienes, amigo? Y sabía que lo venían a pegar. Gente, después vino la negación. Toda una noche preciosa pasó Jesús. Vino el castigo. ¿Y saben qué? Mucho le achacamos al apóstol la negación. Pero dice que cuando él dijo, te seguiré, dice que todos los apóstoles dijeron lo mismo. ¿Y saben por qué los demás no lo pudieron negar? Porque no fueron hasta la casa con Cristo. Pero ¿saben qué? Fue la forma más burda de negarlo, porque ni siquiera lo acompañaron. ¿Qué diferencia? Lo que pasa es que nadie le dijo, este habla igual, a este lo dijo en él. Lo dijeron. Pero lo negaron. Y ellos también dijeron que no iban a negar. Amén. Amén. Miren. Dice 1 Corintios 11, 27 32, al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. No somos condenados por el mundo. El comer indignamente la cena es no tener en cuenta el sacrificio de la cruz del Calvario, es tomar apresuradamente y comer apresuradamente. Por eso debemos examinarnos.
Debemos entender que ya no pertenecemos a ese reino y que hoy podemos celebrar la cena porque hemos sido trasladados de un reino al otro. Por eso celebramos la cena. Aún creo, y es bíblico también, es que los que coman la cena deben estar bautizados, pero aún así, acá, queremos que tomen toda la cena. Porque entendemos de que la toma hoy, conscientemente y sabiendo que a Dios le agrada, esto, en el próximo bautismo se bautizará. Amén. Eso es tomar la cena dignamente, entendiendo de que debemos ser bautizados. Cree, si creemos, bautizar. Si no lo bautizo porque no cree. Amén. Entonces, yo los animo a que tomemos conciencia, que podamos cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a poner de pie porque vamos a entender, ¿verdad? De que fuimos trasladados de verdad de un reino al otro. Que la verdad no me ocupo un lugar dentro de la predicación así, sino que esta predicación de tener ciudadanía del reino de los cielos se basa en la cena del Señor. Porque si nosotros hubiésemos creído en ese sacrificio, menos vamos a creer en tener una ciudadanía celestial. Amén. Vamos a cerrar.